grullas. Las semillas de cereales son el alimento de estas aves. Sus agricultores reciben ayudas para compensar los daños. Y a través de la prensa de la época analizamos el origen de su protección, una naturaleza que defendió Félix Rodríguez de la Fuente. Según los geólogos, la laguna de Gallocanta es de aguas salinas desde hace 350 años. Sin embargo, estuvo a punto de desaparecer en 1978. Se llegó a redactar un proyecto para desecarla con fines agrarios que se paralizó gracias a una movilización ciudadana. Como cara visible participó Félix Rodríguez de la Fuente. En este primer reportaje vamos a reconstruirles aquella historia vital para su conservación como espacio natural. Su sonido despierta la laguna de Gallocanta. En el cielo, su vuelo nos oculta ante las curiosas miradas de los telescopios. Las grullas son el alma de un paisaje enmarcado entre Zaragoza y Teruel. Un espacio natural que en los años 70 se intentó secar para construir 1000 hectáreas de regadío. Amenaza que captó la atención de Félix Rodríguez de la Fuente, que intercedió y frenó un proyecto que hubiese acabado con la rica biodiversidad del entorno. Un apoyo que atrajo la primera figura de protección para la laguna y que ha conservado un hábitat que hoy es un referente a nivel europeo. En los años 70 se censaban alrededor de 15.000 grullas en la laguna de Gallocanta. Sin embargo, su presencia se veía amenazada en 1978 ante el proyecto de desecar la cuenca de este espacio natural. Idea que llevó al ornitólogo Adolfo Aragüés a crear un movimiento en defensa de este entorno, captando la atención de Félix Rodríguez de la Fuente. Su colaboración en reuniones con el ICONA y ayuntamientos de la zona fue determinante para frenar el drenaje de la laguna. Un legado que SEO BirdLife incluyó en el libro Naturaleza, ornitólogos y pajareros. Luis Tirado es su delegado en Aragón y hoy observa a través de su telescopio los resultados de conservar un hábitat desde 1978. Es que en aquella época había muy pocas figuras de este tipo, digamos, que permitían la conservación. Existía ya el Parque Nacional, existía el Parque Natural, pero había mucho rechazo por parte de la población. Se decidió el refugio de caza, que era una figura un poco más light, que permitía la caza, justo en las inmediaciones, no impedía mantener los cultivos actuales que había en aquella época, permitía la ganadería extensiva, todo lo que había, no impedía nada. Lo único que sí que impedía era que se pudiese desecar, o sea, era imposible desecar la laguna porque la caza era de caza de aves acuáticas. Una figura de protección que en 1995 fue sustituida por la de refugio de fauna silvestre. Y un año más tarde, la laguna de Gallocanta obtenía un reconocimiento internacional al entrar en la lista de humedales Ramsar, una conservación a lo largo de la historia que hoy permite contemplar con facilidad el movimiento de las grullas. Luis Tirado acude hasta uno de los 10 observatorios que existe a lo largo de su cubeta. A través de su telescopio localiza una bandada en los campos próximos a la laguna. El mes de febrero es la época prenupcial, momento en el que se producen los primeros cortejos entre grullas y los machos marcan el terreno estirando el cuello y con pequeños ataques entre ellos. Es muy interesante en esta época, estamos en la época prenupcial, o sea, justo antes de que empiecen los celos, las cópulas y luego las puestas de los huevos. Y en algunas ocasiones se empiezan a ver una especie de baile que tienen las grullas, unos saltitos que pegan entre ellas, que sean los primeros cortejos, los primeros movimientos que hacen de celo, nupciales, etc. No muchos, pero es fácil de vez en cuando ver alguna, e incluso como pequeños ataques entre ellas, que son como marcajes entre los machos y demás. Un espectáculo que gracias a la conservación de este espacio natural forma parte del día a día en la laguna. De plumaje grisáceo, cuello alargado y una altura que puede alcanzar el 1,20 m de longitud. Las grullas son hoy un reclamo a nivel internacional. Por ello, en el mes de noviembre, el Centro de Interpretación de Gallocanta acogía por primera vez
el Congreso Europeo sobre Grullas, un evento que atrajo a 100 investigadores de 14 países diferentes. Actividades que durante una semana coordinó la Asociación Amigos de Gallo Canta, una agrupación que se creó en 2002 con el objetivo de conservar el patrimonio natural, cultural y medioambiental de la laguna. El que la laguna de Gallo Canta sea cada vez más conocida implica que al final atraiga cada vez más gente, ¿no? Y un acto como el del Congreso Europeo, por ejemplo, nos hizo recibir un montón de ayuda de voluntarios, de gente que no estaba en la asociación y que pues a partir de ahora va a estar y vamos a poder contar con ella para otras actividades, tanto que haga la asociación como para lo que se necesite hacer en la laguna de Gallo Canta. Y una de las actividades que durante esta época se hace de forma semanal es el seguimiento y localización de anillas. Las grullas se marcan en las zonas de cría con 6 aros de colores. Los de la pata izquierda indican su procedencia y los de la derecha son la identificación de ese ave. Tonos que Antonio tiene registrados desde noviembre de 1999. Azul, amarillo. Venga. Amarillo, negro, azul. ¿Puede ser? Oye, pues sí, sí que puede ser, sí. A ver, mira, aquí la tengo. ¿Lo ves? A mitad de diciembre ya la vimos por aquí, por Gallo Canta. Vale. ¿Y es La predominancia de color azul señala que la grulla procede de Alemania. Un seguimiento que hoy complementa con este radioreceptor, sistema que permite identificar las grullas que llevan acopladas en sus alas un emisor de señal. Entonces vamos a probar. Lo encendemos, ¿no? Y vamos pasando, tenemos aquí las frecuencias, vamos a ir pasando a ver si nos suena alguna. ¿Cómo ves? Aquí tenemos una. Con esta frecuencia ya sabemos qué grulla es. Esta en concreto, como ya la hemos recibido otros años, sabemos que viene de Suecia. Seguimiento que la Asociación Amigos de Gallo Canta realiza dentro de un grupo de trabajo que existe a nivel europeo. Un sistema que permite estudiar los movimientos migratorios de las grullas. Se marcan unos pocos individuos de la población, se marcarán una de cada 500 más o menos de la población total, pero bueno, cuando encuentras una, pues te da una alegría porque a lo mejor la has visto otros años, o sea, es un poco la rutina de todos los años ir viendo las mismas. Esta grulla, por ejemplo, esta que tienes aquí en la libreta, esta prácticamente se pega todos los inviernos aquí en Gallo Canta, no nos ha fallado nada más que uno, y ya tiene 11 años. Viajes de ida y vuelta, recorridos migratorios que los ornitólogos siguen a través de sus telescopios. Grullas que eligen la laguna de Gallo Canta como lugar de paso y como hábitat donde hibernar. Un espectáculo de sonidos y siluetas en el cielo que consiguieron proteger en los años 70 Adolfo Aragüés y Félix Rodríguez de la Fuente al frenar el proyecto de desecación de la laguna. Ecos de un pasado que conservan la belleza natural de un enclave único en Europa. La Asociación de Amigos de Gallo Canta celebró el pasado 7 de febrero la fiesta de la despedida de las grullas, una jornada que alcanzó su 17ª edición y que está diseñada para la promoción de la reserva natural. La laguna se extiende por 5 municipios que pertenecen a 2 provincias, Teruel y Zaragoza. Todos se benefician de un impacto turístico que genera empleo y servicios en la zona, una repercusión que aquí analizamos. A lo lejos parecen pequeñas motas que rompen la quietud del agua, pero cuando levantan el vuelo, las grullas que descansan en Gallo Canta se convierten en todo un espectáculo. A disfrutar de él dedican su tiempo y su dinero los 20.000 visitantes que se acercan anualmente hasta este enclave privilegiado de la provincia de Zaragoza. Entre ellos, ornitólogos y aficionados a la observación de aves venidos de todo el mundo. Para alegría de la creciente oferta turística de los pueblos que circundan la laguna, estas aves hacen de los meses que transcurren entre noviembre y febrero una auténtica temporada alta. Son las 10 de la mañana de un frío y ventoso jueves de invierno. La estampa la protagonizan 15 personas.
Por segunda vez en el día se acercan a las eras de Gallocanta para llevar a cabo su actividad favorita. Se ayudan de sofisticados catalejos y cámaras fotográficas de última generación. Look, we are here. This morning we stay here in the sunrise. Atienden las explicaciones de Javier, que se dirige al grupo en inglés, pues los visitantes provienen del Reino Unido. Tras 3 días en Alquézar, siguiendo el difícil rastro del treparriscos, la prestigiosa agencia internacional Nature Trek los ha traído hasta la laguna para ver grullas. Ocupan un lugar especial en el corazón de los ornitólogos. Y ahora hay unas pocas en Gran Bretaña, recién introducidas, pero no emigran. Estas, sin embargo, sí viajan enormes distancias y saben a dónde van. Resulta muy especial venir aquí y ver tantas. Este es un lugar magnífico para verlas, así que nosotros estamos muy contentos. El grupo, alguno de cuyos componentes repite estancia por 10ª vez, se reparte en 2 furgonetas alquiladas. Por una pista en buen estado, que serpentea entre carrizales y prados salinos, se dirigen al observatorio de El Cañizar. Allí ganarán una mejor posición desde la que observar a las grullas en su despegue hacia los campos cercanos. Javier volvió a su tierra en 1993 para abrir el albergue Allucant en Gallocanta. Su negocio fue pionero. Por primera vez, un establecimiento de la zona se orientaba al turismo ornitológico. Y en este tiempo ha sido testigo privilegiado de cómo ha evolucionado el número y el perfil de los visitantes. Casi el 20% es extranjero, con especial presencia de alemanes, franceses y británicos. Y creciendo. Sin embargo, la laguna tiene para él un reto pendiente. La imagen de Gallocanta se ha forjado en torno a la grulla y la grulla está 4 meses y el resto del tiempo pues es difícil sobrevivir. Entonces si queremos fortalecer lo que es la imagen de Gallocanta y todo el empate económico que da esta laguna en invierno, pues tenemos que potenciarla también a lo largo del año. No es conocida, que no se sabe qué especies vienen a lo largo de, pues en verano, que vienen grullas, que vienen otras muchas especies. Y sí que es bueno pues darla a conocer y potenciar esos momentos en los que no hay grulla y no viene la gente. Pero como hay grulla, la gente ha venido. Se hospeda en alguna de las casi 200 camas que ofrecen los diferentes establecimientos hosteleros que abren sus puertas en los 6 municipios que rodean la laguna. Por ejemplo, el Hotel Secaiza de Berrueco. Como el resto de la semana, ha podido colgar el cartel de completo. No es el único día. Nacho y Sonia lo gestionan desde el pasado verano, momento desde el que el restaurante también abre al público. Nacho, para la mesa 1, 2 garbanzos con bacalao y unas carrilleras al vino tinto. ¿Cuál? Y para la 2, otras carrilleras al vino tinto. Perfecto. En el menú, producto autóctono. Y en la mente, el convencimiento también de que el atractivo de la laguna va más allá de la ornitología. En principio, todo lo que es temporada de invierno, que es donde la temperatura del clima es más duro, pues básicamente se trabaja sobre lo que es el tema de las aves, la grulla como reina de la zona, pero bueno, que también hay muchas más especies. Y luego, pues en verano, pues el tema de disfrutar de todo lo que es nuestra comarca, tanto Campo de Daroca como Jiloca, que tiene muchos caminos, muchos pueblecitos, para disfrutarlos. Es el caso de Santet, a los pies de cuyo castillo discurre una variante del Camino del Cid. El llamado Anillo de Gallocanta cubre 47 de los 1.400 kilómetros que tiene la ruta. En su correcta señalización trabaja estos días Víctor, geógrafo de una firma aragonesa. Está contratado por el consorcio que forman las 8 provincias, entre ellas Zaragoza y Teruel, por las que pasa el camino. En 2009 se colocaron solo en este tramo 300 indicaciones. Víctor se apoya en el sistema GPS y en un teléfono móvil para registrar el estado de las señales. También para adaptarlas y actualizarlas a los gustos de un usuario cada vez más diverso. En el inicio del Camino del Cid se planteó con 2 vertientes, una que era senderista, que era puramente para la gente que lo hacía andando, y otro que era visión de carretera, para la gente que lo hacía en coche. Eso nos dimos cuenta y se dieron cuenta desde el consorcio que había que cambiarlo, porque el perfil del usuario visitante, a pesar de que el senderista sigue siendo muy importante, el usuario de bicicleta de montaña ahora mismo es un poco, con el boom que ha habido, ¿no? Pues es la gran demanda. Entonces nos dábamos cuenta que había mucha gente que nos hacía comentarios de que esto no era muy ciclable, que tenía problemas, entonces todo ese tipo de cosas se han tratado de solucionar.
Si en verdad el Cid cabalgó por la orilla de la laguna de Gallocanta, es más que probable que, al alzar la vista, topase con alguna bandada de grullas. Esta combinación entre turismo cultural, ornitológico y natural es lo que tratan de potenciar las empresas de la zona. Alrededor de las aves se han abierto hoteles, restaurantes, casas rurales, un albergue. El reto es desestacionalizar unas visitas que crecen en invierno y se multiplican a finales de febrero, cuando los bandos colonizan toda la lámina de agua salada, cuando ingleses, franceses y alemanes visitan un ecosistema que vive su temporada alta. Junto al sector turístico y de servicios, la agricultura es el principal modo de vida para los vecinos de la zona. Por sus costumbres alimentarias, las grullas generan unas pérdidas en el cereal recién nacido que Europa compensa a través de las ayudas agroambientales. Con una aportación de 1 millón de euros al año, Gallocanta puede compaginar de esta manera sus dos actividades fundamentales. Un modelo de gestión que aquí les presentamos. El día amanece despejado en las Cuerlas. Los rayos de sol calientan unas tierras de secano que hoy se abonan con nitrógeno. Alrededor de la laguna de Gallocanta existen 12.000 hectáreas de cultivos, tierras que se dedican al cereal y que hoy ofrecen una media de 3.000 kilos por hectárea. David es uno de los 50 agricultores que tiene sus campos alrededor de la laguna. La altura de estas tierras y los cambios de temperatura entre el día y la noche le permiten obtener buenos rendimientos por hectárea. Hoy abona con nitrógeno esta parcela sembrada de cebada, una técnica que trata de reforzar el crecimiento de la planta y que tiene limitada al encontrarse a 1 kilómetro de distancia de la laguna de Gallocanta. Por ello, solo puede distribuir 30 unidades por tonelada, medidas que reducen su productividad para preservar un hábitat donde hibernan las grullas. David, ¿cuál es la característica que tienen estos campos de cultivo? Pues estas tierras son de una zona de las zonas productivas de Aragón, por la altura que tenemos. Nos encontramos a 1000 metros de altura. La climatología no es que las lluvias sean muy abundantes, pero es un sitio al estar alto, es muy fresco y la cosecha se cría con poca agua. ¿A qué se dedican o cuál es el cultivo a los que se dedican estas tierras? Principalmente cereal, de cebada, centeno y trigo. También se siembra girasol, guisantes, hieros y esparcetas y alfalfas. La producción media de cereal suelen ser unos 3.000 kilos por hectárea. Es una producción bastante buena. Y ahora en estos momentos hemos visto que estabas echando nitrógeno, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno que tienes o puedes echar en estos campos? Lo máximo que me permiten echar en estos campos y en todo el término municipal son 30 unidades de nitrógeno por tonelada esperada. Un 25% como máximo en sementera y el resto lo podemos echar ahora en cobertera. ¿La proximidad con la laguna de Gallocanta hace que estos campos se conviertan también en alimento para las grullas? Sí, y nos hacen bastante daño las grullas. En este campo mismo se puede apreciar como la discontinuidad de los surcos se lo han comido las grullas, con lo cual puede bajar la producción en un 15 o un 20%. Una riqueza agrícola que desde los años 90 se debe compaginar con la presencia de las grullas. Aves que al necesitar estos campos para alimentarse limitan las labores de los agricultores. La cercanía de la laguna de Gallocanta a las tierras de cultivo condiciona a los propietarios en el uso de abonos o pesticidas y les impide sembrar semillas tratadas previamente. Compromisos que recoge el patronato de la laguna con el objetivo de proteger y desarrollar el entorno. Vanessa Polo forma parte de esta entidad como representante del sindicato agrario UPA. A pie de campo conoce las reivindicaciones de un colectivo que exige ayudas directas por la conservación y mantenimiento del hábitat.
¿Cuáles son las restricciones o las exigencias que tienen los agricultores a la hora de cultivar las tierras? Al estar tan cerca de la laguna, el mayor impedimento que tienen es problemas a la hora de la aportación de nitrógenos, porque aquí hay unas zonas que están consideradas como zonas vulnerables, entonces no pueden exceder en excedentes de nitrógeno de 170 unidades de nitrógeno por hectárea. Y la otra cosa que tienen es que la utilización de productos fitosanitarios o el tratamiento en las semillas, pues las semillas que utilizan tienen que ser semillas que no vengan tratadas, puesto que, claro, las grullas cuando se siembran se comen los granitos, pues para que no puedan pues contaminarse, incluso morir. Vanessa, ¿cuáles son las reivindicaciones que tienen los agricultores en estos momentos? Pues lo que se pide es que haya una ayuda, una compensación directa por el mantenimiento del hábitat y no una compensación ligada a unas actividades a mayores, es decir, porque al final las medidas agroambientales no dejan de ser voluntarias, es decir, aquel agricultor que quiere se acoge y aquel agricultor que no quiere pues no se coge. Entonces las medidas agroambientales es a más, de ahí que sea esa ayuda directa, porque aquí tienen unos requisitos mayores a cumplir. Unas exigencias agrarias que en 1988 desembocaron en un conflicto entre agricultura y medio ambiente. Situación que motivó a principios de los años 90 que los agricultores fueran compensados por una prima económica. Una partida que hoy se incluye dentro de las ayudas agroambientales. Los agricultores de los 6 pueblos que forman la zona núcleo de la laguna de Gallocanta recibirán 95 euros por hectárea hasta el año 2020. Una ayuda agroambiental que se revisa cada 7 años. Negociaciones que el director general de Conservación Natural del Gobierno de Aragón, Pablo Munilla, realiza con los agricultores de la zona para elaborar un informe adaptado a las necesidades del territorio. Un documento que posteriormente debe aprobar Europa. Para este periodo se prevé un incremento del 12% en el presupuesto. De forma anual se invertirá 1.050.000 euros en la zona núcleo de la laguna de Gallocanta. Una ayuda que exige a los agricultores hacer una siembra tardía, a dedicar un 5% de sus tierras a cultivos alternativos y dejar otro 5% para barbecho. Volvemos en 30 segundos. Motoazadas, pulverizadoras, quitanieves, biotrituradoras, generadores, motobombas, desbrozadoras, cortacéspedes. Talleres San Pietro, especialistas en jardinería, pioneros en Aragón. Venta y servicio oficial Honda Maquinaria. ¿Cuál es la ayuda agroambiental que van a recibir los agricultores que se encuentran en esta zona? Hemos diseñado una medida que hemos consensuado con el territorio, que se va a denominar la 1.10 y es la generación de alimento para avifauna. Básicamente la prima va a consistir en 95 euros por hectárea y año, con una serie de compromisos que tienen que hacer los agricultores. Estos compromisos tienen que ser además para 5 años. Básicamente los compromisos son 3. Uno de ellos es que se compromete a que el 2% de la explotación ubicada en la zona de los 6 términos municipales tienen que hacer lo que llamamos una siembra tardía. Un segundo compromiso, que es que tienen que hacer un 5% de cultivos alternativos, y en concreto en esta zona pues pueden hacerlo bien con alfalfa o pepino. Y por último, un tercer compromiso es que tienen que dejar una superficie de barbecho del 5% que la podrán levantar a partir del 15 de enero. Respecto al periodo anterior, ¿existe un incremento del presupuesto? En el periodo de programación 2014-2020 se tiene previsto que en estos 6 términos municipales, en esta zona, entre del orden de 7.350.000 euros, y si los comparamos con los 6.100.200.000 que han tenido en el periodo anterior, por lo tanto hay un incremento, entiendo, interesante, sobre todo en esta época donde, como digo, pues las medidas agroambientales en general han bajado, y en concreto las de la Dirección General también han bajado en todo el territorio aragonés. 1.050.000 euros. ¿Cuál es la ayuda agroambiental que van a recibir los agricultores que se encuentran en esta zona? En el periodo de programación 2014-2020 se tiene previsto que en estos 6 términos municipales, en esta zona, entre del orden de 7.350.000 euros, y si los comparamos con los 6.100.200.000 que han tenido en el periodo anterior, por lo tanto hay un incremento, entiendo, interesante, sobre todo en esta época donde, como digo, pues las medidas agroambientales en general han bajado en todo el territorio aragonés.
Una ayuda agroambiental que trata de compensar las pérdidas que los agricultores sufren por la presencia de las grullas. Compromisos que mejoran el hábitat para estas aves y conservan un paisaje moldeado por la agricultura. Una actividad que es la base de la economía de los 6 pueblos que rodean la laguna de Gallocanta. Los daños agrarios por la presencia de las grullas son precisamente mayores en estas semanas, cuando las colonias procedentes de Extremadura y del resto de la península ibérica se concentran en Gallocanta para afrontar el paso de los Pirineos. Se trata del viaje prenupcial, el que utilizan para llegar al centro y al norte de Europa para alcanzar sus zonas de cortejo y nidificación, unas migraciones que vigilan los técnicos de la Reserva Natural. Las grullas llegan por el cielo de tierras meridionales. Acaba de comenzar el viaje prenupcial. En Extremadura y Andalucía se han censado este invierno 132.000 ejemplares. La mayoría se detiene a descansar sobre las aguas saladas antes de cruzar la frontera del Pirineo. Es la última semana de febrero, el mejor momento del año para avistar o fotografiar todas sus costumbres. Unas actividades que están reguladas por el Gobierno de Aragón. Ana es directora de la Reserva Natural Dirigida de Gallocanta, una figura de protección que abarca 7.000 hectáreas de las provincias de Teruel y Zaragoza y que se aprobó hace 9 años con 2 objetivos: conservar el ecosistema de las aves y compaginarlo con las labores agrícolas, turísticas y ganaderas. Unos criterios que se revisan de forma periódica a través del Patronato de la Laguna, el órgano en el que se reúnen los distintos colectivos y sectores económicos. Aunque la gestión corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, hay un patronato del espacio natural en el que están representados pues todos los agentes sociales del territorio, pues tanto los ayuntamientos, comarca, grupos ecologistas, grupos de desarrollo local, para que todo el mundo pueda tener voz y que se pueda compartir con ellos la gestión de este territorio. Es importante pues escuchar pues las demandas que tiene la gente, fomentar también el desarrollo socioeconómico, y todo eso pues lo podemos hacer bien pues a través del patronato, donde, como te digo, pues podemos escuchar las voces de todo el mundo. La lámina de la laguna de Gallocanta tiene 7 kilómetros de longitud y 2,5 de ancho. Se extiende por 5 municipios de las comarcas de Jiloca y Campo de Daroca. En el término de Bello, el Gobierno de Aragón gestiona el centro de interpretación de la reserva y además es el responsable de realizar cada semana el censo de las aves. Unos conteos que en invierno se repiten todos los martes y que comienzan a primera hora del día. Elvira y Javier son los encargados de prospectar el área más meridional, la zona por donde entran los bandos que llegan del sur de la península. Desde el poblado celtibérico El Castellar de Berrueco avistan un grupo de grullas que descansan en el lagunazo del Cañizar. Después de registrarlas, siguen hacia Castejón de Tornos para observar los campos donde se están alimentando. Unas fincas que les ofrecen simiente de cereal. Reciente, ¿no? Las primeras he sembrado reciente. Vale. Y las otras parece un poco nacido, pero... En el censo diurno se prospecta toda la cuenca interna de Gallocanta, un total de 53.000 hectáreas. De esa forma, los técnicos pueden contar las grullas que han salido de la laguna para comer y también las que acaban de llegar del sur de España. Se encuentran en pleno viaje migratorio y su comportamiento es diferente al de las aves residentes. En vez de volar en busca de alimento, prefieren beber y descansar dentro del agua. En el lagunazo del Cañizar, que está en la parte sur de la laguna, en el término de Tornos, ahora mismo había un bando de 1.500 aproximadamente. Su comportamiento era diferente a las que ya habían estado días atrás aquí en la laguna, porque el horario en el que estaban ahí era de estar alimentándose. Entonces, probablemente llegarían ayer a lo largo del día y ahora les interesaba más descansar, beber agua, y probablemente ahora a mediodía saldrán a comer. Además de contabilizar las aves que acaban de entrar, en el censo diurno también se determina el porcentaje de jóvenes y adultos.
Con el GPS registran la posición y hora de avistamiento de los bandos antes de anotar toda la información en las fichas del censo. Entonces Javier y Elvira dejan Castejón de Tornos para continuar su recorrido por la cuenca de Gallocanta. A lo largo de la mañana las grullas recorren hasta 50 kilómetros para alimentarse por el valle del Jiloca. Junto al centro de interpretación de Bello localizan cerca de 2.000 ejemplares. Observan que las poblaciones están aumentando. Para la especie, hoy es una jornada de paso prenupcial. Mientras unas aves llegan del sur de la península, otras están partiendo en dirección a Francia. Y pues estamos continuando con el censo diurno de grullas. Estamos ahora mismo en el centro de interpretación de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, junto a una zona perilagunar que se denomina Prados de las Casillas. Tiene la peculiaridad de que es una zona de agregación de grullas, se utilizan como zona de descanso a media mañana hasta mediodía, porque hay un punto de agua permanente. Hemos contado unas 1.600 posadas y ahora mismo están entrando ya a estas horas a descansar y han sumado unas 300 más. Conforme va pasando la mañana, la cifra sigue aumentando. Un censo que los técnicos del Gobierno de Aragón culminan al atardecer, cuando todas las grullas que se han dispersado por la cuenca entran a la laguna para descansar al abrigo de sus aguas. En total, hoy se han avistado 30.000 ejemplares, justo el doble que la semana anterior. Un dato que confirma que se encuentran en plena ruta migratoria y que este invierno han vuelto a elegir Gallocanta como zona de paso, como estación de salida hacia el norte de Europa. Un viaje que Amado contempla en las orillas de la reserva. Además de colaborar con SEO BirdLife, es pastor de ganado ovino y vecino de Bello. Apuesta por la conservación, pero también por la convivencia con las actividades económicas de la zona. Una sostenibilidad que es histórica en el territorio y que anticipa la llegada de la primavera. Cuando llega este tiempo siempre se ha dicho que cuando sube la grulla que viene el mejor tiempo, y cuando llega en octubre, noviembre, cuando bajaba, decían ya los abuelos antes decían eso, cuando baja la grulla, frío, y cuando llega este tiempo, cuando sube la grulla, ya que mejoraba el tiempo. Y con esta predicción, las grullas siguen su camino nocturno. Sus siluetas contrastan en un cielo difuminado por una luz que se va ocultando. La tarde desaparece y brilla una puesta de sol llena de sonidos. Es el eco de las 30.000 aves que pronto abandonarán la reserva en dirección a Suecia, Finlandia y Noruega. Países que son sus regiones de cría y nidificación y que se encuentran a 3.000 y 4.000 kilómetros de distancia. Un viaje migratorio que repetirán en el próximo otoño. Será de regreso y volverán a pasar por Gallocanta, la laguna salada más grande de España, la estación de parada de una especie que navega por todo el continente. Y con un nuevo atardecer en Gallocanta seguimos el camino de las grullas. Como ellas nos despedimos de la laguna en un programa monográfico en el que hemos tratado de descubrir este tesoro natural único en Europa. Su riqueza es un recurso de turismo sostenible con mucho potencial para los pueblos que rodean a la reserva. Desde sus miradores cerramos este capítulo de Tempero. Hasta pronto y feliz semana.